Gracias a Dios porque usted y yo estamos aquí. Tenemos la palabra de Dios para nosotros hoy. Mire qué interesante. Son textos muy conocidos de la Biblia. Si lee usted en Jeremías capítulo 6, versículo 16, encontrará lo siguiente. La revisión de Reina Valera de 1960 dice así: Así dijo Jehová: Paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Mire, mi hermano, Dios está muy interesado en que todos sus hijos aquí en la tierra tengamos descanso. ¿Le gusta esto? Descanso aquí no significa no hacer nada. Estamos hablando de que el descanso es algo divino, no es algo físico, aunque el tipo del descanso espiritual repercute en el cuerpo. El descanso no es algo físico, es algo espiritual. Dios es espíritu y Él descansó. La Biblia lo presenta, diríamos así, como un tiempo de autoevaluación que Dios mismo estableció cuando creó todas las cosas. Y dice la Biblia que Dios creó en 6 días todas las cosas sobre la tierra. Aún nos presenta el mismo Dios el ejemplo que Él nos deja del descanso, una forma establecida por Dios para que ahora nosotros estemos autoevaluándonos todos los días. En la creación, Dios dijo allá en el capítulo 1 del Génesis: vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Como que Dios, después de que ha creado todo, empieza a hacer una evaluación. Dice: todo lo que hice está bien hecho. Todo lo que he creado será una bendición para mis hijos. Dios crea cosas buenas para sus hijos aquí en la tierra. Y es así, mi hermano, como Dios entonces, dice la Biblia, que reposó, descansó. Después del día sexto, el día séptimo, que yo creo que todavía no se termina, es el día de Dios, es el tiempo de Dios. Estamos viviendo el tiempo del descanso de Dios. Estamos viviendo ese tiempo hermoso, mi hermano, que ha sido bendecido y santificado por Dios. Dice la Biblia: y bendijo Dios el día séptimo. Para los hebreos era el Sabbat, no el sábado del calendario pagano. Era el Sabbat, el día de descanso, el descanso de Dios. Nos preguntamos: ¿Dios se cansa? Que diga Dios: ando todo agotado, ando muy cansado, voy a descansar. No es el descanso físico, porque Dios no es físico. Dios es espíritu. Dios es ese espíritu eterno que nos enseña todas las cosas. Aún hace las bendiciones visibles a través de nuestros cuerpos. Dios bendice y santifica para nosotros el descanso. A mí me gusta esto. Yo creo que
Los escritores de la Biblia entendían muy bien o perfectamente esto, porque yo leo cuando el salmista cuando escribe el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y luego dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dios quiere rodearnos de bienestar. Es su tiempo. Es el tiempo de Dios. No es el cronos el que nosotros medimos por días de 24 horas, por meses de 30 días y por años de 365 días. No es ese tiempo, pero sí se toma como un tipo, como una figura. Y la religión desde el tiempo de los hebreos establecieron a través de ese tiempo un día que hasta la fecha es el día muy respetado. Qué bueno que la práctica del descanso físico de ese día se transformara realmente en el descanso de Dios. Pero Dios insiste, el descanso que es espiritual repercute en el alma, repercute en el cuerpo. Un espíritu descansado se refleja a través de una persona llena de paz, llena de amor, que no se queja por el tiempo, que no se queja por las finanzas. Muchas veces la falta de paz, porque ya decíamos la ocasión pasada, los ladrones vienen y roban la paz porque no se está ocupando la casa de oración, la casa de Dios en casa de oración. Y el salmista experimenta y de momento entra en una situación difícil. Se acuerda de Dios, porque es lo que pasa cuando la casa no es de oración. Solamente nos acordamos de Dios en situaciones difíciles. Entonces el salmista acude y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué está sucediéndome esto? Que la paz se está ausentando de mi vida. Ahí está el tipo, la figura del descanso de Dios. Y Dios establece un pueblo para enseñarlo a descansar, fíjense. Y le presenta el Sabbat, el día del descanso de Dios. Y si usted lee la Biblia, va a ver cuánta insistencia desde el principio hasta el final del día de reposo. Hasta una denominación tenemos en nuestros medios donde se enfatiza el día de reposo. Por esto nuestros hermanos adventistas toman muy en cuenta esto. Pero qué bueno, mi hermano, que no solamente sea a través de nuestro calendario contable físico, sino en el tiempo de Dios. Un día de Dios, dice la Biblia, que pueden ser como 1000 años de los nuestros. Así que 7 días o el séptimo día, no sé, podrían ser 7000 años o 70,000 años o 700,000 años. El tiempo que sea, Dios lo estableció para que lo disfrutemos. Lo bendijo Dios y lo santificó. Y Dios establece un pueblo para que respete el descanso de Dios. Y ustedes recuerdan que había un pueblo que estaba padeciendo. Eran esclavos, estaban en Egipto. Dios manda a Moisés y le dice: saca a mi pueblo de ahí. Cuando lo ha sacado, les dan lo que llamamos los 10 mandamientos y la ley. Y en los 10 mandamientos encontramos en Éxodo capítulo 20 que en el versículo 8 dice: acuérdate del día de reposo, del día del descanso, para santificarlo. Y santificación, mi hermano, es una actividad espiritual muy especial. Santificar no es pasividad.
Aquí el reposo de Dios, el descanso de Dios, no es pasividad, es no hacer nada. La religión así lo presenta. Y mire, cuando alguien practica esto de acuerdo al tiempo nuestro, se llena de indignación inclusive. Puede hasta maldecir si alguien viola este mandamiento. Y es el mandamiento que ocupa más espacio. Usted lee en la Biblia todos los 10 mandamientos y este ocupa varios versículos explicándolo. Todo nada más: no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio, pero este ocupa el mayor espacio en la Escritura. ¿Por qué será? Es que Dios quiso que su pueblo no se olvidara del descanso de Dios y lo santificara. Y ocupa un buen espacio en la Biblia. Y no solamente ahí, sino a través de los profetas, a través de todo el ministerio de Jesús. Pero aquel pueblo no entendió. No entendió el tiempo de Dios. El salmista escribe esta falta de entendimiento del pueblo cuando Dios dice: 40 años estuve disgustado con mi pueblo, con la nación, y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor, dice Dios, que no entrarían en mi reposo. Dios está aquí disgustado con la nación, con su pueblo, y dice: es un pueblo que no han conocido mis caminos. Ahora el profeta Jeremías, Dios a través del profeta Jeremías, dice Dios: párense en los caminos, miren, pregunten por las sendas antiguas, pregunten cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Pero qué dijeron? Never, no andaremos. Así es el hombre, así es el cristiano de hoy, así ha sido el Hijo de Dios de todos los siglos. Dios envía profetas y sigue recalcando: acuérdense, acuérdense todo mi pueblo del descanso. Todos los profetas lo hablaron: Isaías, Jeremías, todos desde Moisés hablaron de esto. Y luego Dios mismo decide hacerse carne y se presenta en el mundo también en un cuerpo llamado en la Biblia Jesús de Nazaret, como el portador del descanso. Ahora Jesús dice: ahora aquí vengo yo, Dios mismo manifestado en carne. Aquí viene Jesús y empieza su ministerio. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo que sigue es muy importante: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aquí lo que dice es que el descanso no se obtiene sin hacer nada. El descanso de Dios se obtiene mediante la sujeción a Cristo Jesús. Llevad mi yugo. Esa es sujeción a Cristo. Llevad mi yugo. Dios, el Señor, usaba estos términos que el pueblo lo entendía. Un yugo, un trozo de madera que unía a los bueyes para
duplicar la fuerza y hacer el trabajo del campo. Llevad mi yugo. Además, el aprendizaje de Jesús. Aprended de mí la mansedumbre y la humildad. Entonces, el descanso aquí no es hacer nada, es sujeción a Cristo, es mansedumbre, la práctica de la mansedumbre y la práctica de la humildad. Con respecto a ello, el Señor dijo: de ellos es el reino de los cielos. Los fariseos religiosos de ese tiempo, de los tiempos de Jesús, criticaban mucho al Señor y a sus discípulos, porque para ellos el día de reposo consistía en no hacer nada. Y Jesús les aclara, digo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Jesús dice: yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla. Sí, solamente que Jesús sí podía entender y explicar el descanso de Dios. Los fariseos no. Para ellos se llenaban de ira. Cuando estuve en Israel, que yo espero el próximo año ir otra vez, cuando estuve en Israel me tocó estar en un sábado. El sábado para ellos no es el sábado del calendario, tiene que ver con otras situaciones y empieza el viernes en la tarde, exactamente a la hora con los minutos y los segundos. Ahí se para todo, y los que estamos de turistas pues necesitamos comer. Entonces en el hotel hay comida fría. Y todavía tengo la imagen endemoniada del administrador de un hotel. Cuando uno de los hermanos vio que estaba un asador ahí de pan, era absurdo, estaba desconectado. Él va y lo conecta para poner pan caliente de ese tostador. Cuando vio el administrador, se vino maldiciendo con gritos, enfurecido, porque el turista que él había conectado el tostador de pan. Y yo dije: bueno, esto es más terrible. Pero así cree la gente. Así es como la religión enseña. Y no hacer nada no es el descanso. Dijo el Señor: ¿hallaréis descanso? ¿Hallaréis descanso para vuestras almas? Llevando mi yugo y aprendiendo de mí la mansedumbre y la humildad. Así se descansa en el Señor. Puede decir: voy a hacer lo que dice la Biblia. Hoy voy a descansar todo el día. Se tira ahí: no me hablen porque estoy descansando. El Señor me dijo que descanse. Pues no es así. Eso se llama flojera. Eso no se llama día de descanso, eso se llama pereza, flojera, o alguna otra cosa que usted conozca para llamar a eso. No, yo creo que la enseñanza de Jesús está muy clara. Así como estuvo tan clara cuando se llenan de indignación porque los templos de Dios no están siendo usados para la oración, sino que han sido cueva de ladrones, y que se llenen de indignación y toma un látigo y empieza a dar de azotes, es cuando entonces el Hijo de Dios empieza a despertar. Los primeros latigazos empieza entonces a despertar, empieza entonces a decir: ¿qué me está pasando? Y la palabra del Señor se vuelve a escuchar: mi casa será llamada casa de oración, pero se ha convertido en cueva de ladrones. Está bien claro. Así también en esta ocasión dice el Señor: ¿hallaréis descanso para vuestras almas? Sí,
mediante la sujeción a Cristo, llevando mi yugo, y mediante el aprendizaje, desarrollando la mansedumbre y la humildad. Ahora estamos en el tiempo de la iglesia. Los que hemos creído, dijo el apóstol San Pablo, los que hemos creído, entramos en el reposo. Así que mi hermano, su día de reposo empezó cuando creyó en el Señor. Si todavía no cree, todavía no empieza. Si aún no cree en la palabra de Dios, el reposo todavía no empieza. Y usted vive agobiado, vive desesperado. Pero los que hemos creído, dice el apóstol, entramos en el reposo. Y luego vuelve a decir el apóstol San Pablo, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguna carga llegue a nosotros por la desobediencia. Si no descansa, está desobedeciendo a Dios. Si no descansa, su vida sigue estando cargada. Por esto el Señor dice, vengan a mí todos los que están cargados, yo os haré descansar. Todos los que están cargados, fatigados, los que dicen, no puedo hoy porque estoy muy cansado. La respuesta hoy a la enseñanza del descanso puede ser la misma que en el tiempo de los profetas se oyó. Cuando Dios a través de los profetas decía, busquen el descanso, anden en el descanso, vivan en descanso, anden en esa vida de descanso. Y ellos decían, no andaremos. Creo que es la misma respuesta de muchos cristianos en el tiempo en que vivimos. Así como hay muchos templos llenos de cuevas de ladrones, también hay muchos templos llenos de gente que no quiere andar en el descanso del Señor. Y vaya que Dios quiere lo mejor para nosotros. Ya nadie quiere santificar el tiempo de Dios. Y Dios lo estableció desde los 10 mandamientos. Debe establecer el día de reposo para santificarlo. Santificarlo es acción de santos. Es la acción de los santos. Es lo que los santos hacen. Ya nadie quiere entrar en el reposo de Dios. Nos preguntamos por qué. Porque el cristiano ya no quiere estar sujeto a Cristo. ¿Qué es eso? Llevad mi yugo. Yo vengo a la iglesia para que el Señor me ayude. Al Señor lo tengo, a Dios lo tengo para que Él me ayude, para que me sane, para que resuelva mis problemas, para que esté al pendiente de mí. Pero aquí la respuesta del cristiano consagrado ha de ser, sí, Señor, santificaré de aquí en adelante el día de reposo. Y para mí es algo espiritual, no es algo religioso que tenga que ver con el día de ayer que pasó, llamado sábado. Entonces, mi hermano, la palabra de Dios nos llama a descansar. Y si usted se compromete a leer la Biblia, marque la Biblia todas las veces que Dios habla de esto y se va a sorprender. Y siempre que lo lea, siempre diga, esto no tiene que ver con lo físico. Aunque repercute en el alma, un espíritu que descansa, un espíritu que está santificándose en el descanso de Dios, es un alma en paz, es un cuerpo sano. Adiós diabetes, adiós colesterol,
Adiós estrés. Porque además de que es templo de Dios, se llama un lugar de oración, se desarrolla en el descanso de Dios. La iglesia tenemos que seguir practicando la mansedumbre, la humildad, y tenemos que seguir enseñando el día del Señor, no como un día de 24 horas, no como un día de nuestro calendario, sino como un estilo de vida, una vida descansada, llena de paz, donde el descanso es real, no como el mundo lo da. Dijo Jesús: yo he venido a eso y vengo a darles descanso, yo los voy a hacer descansar. Su alma va a tener paz. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, tengan paz. Yo os la doy, dice el Señor. Y con esto, mi hermano, está establecido a través de la palabra del Señor que Dios nos ha llamado para vivir en descanso. Las personas descansadas, aún en el aspecto físico, son productivas. Si tomamos la figura, el tipo físico, las personas descansadas son las más productivas. Por esto en todos los trabajos se toma en cuenta lo espiritual, porque repercute en lo físico. En todos los trabajos. Dijo Dios: miren, vean, tomen este ejemplo, tomen el ejemplo divino. Trabajen 6 días y descansen 1. Muchas veces, mi hermano, solamente a través de las cuestiones físicas podemos entender. El domingo pasado decíamos, cuando presentamos las cosas materiales, entonces entendemos un poco más. Cuando los ladrones nos roban el dinero, entonces decimos: ay, Señor, ¿qué pasa? Vivo ahogándome, ¿qué pasa? No me alcanza, pues ¿qué hago para que me alcance? Ya ando estirándole al sueldo. Y empieza a tomar malas decisiones. Dejo de diezmar, dejo de ofrendar, dejo de cooperar, y se va hundiendo cada vez más. Por esto ahora la palabra del Señor se une al mensaje del domingo pasado, para decir: mi hermano, Dios nos está llamando no a una vida de aturdimiento, de desesperación, sino de paz, una vida de descanso, para que de esta manera podamos ser más productivos en la vida cristiana, y esto por el descanso de Dios. Hay bendición para su vida, mi hermano.